que dejó la visita de Gustavo Santos fueron múltiples, variadas, no solo hacia el interior de Juntos por el Cambio, de la UCR, del Frente Cívico, del PRO, sino también de, Hacemos, ¿no? Que ahora es Hacemos. Hacemos. La gráfica por lo menos ya no es más Hacemos por Córdoba. Hacemos. Para analizar también la realidad de estas coaliciones está en nuestros estudios Aldo Paredes, abogado, y también tiene que ver con su trayectoria dentro del peronismo, que ha sido la persona de la unidad en el circuito Villa María, presidente del PJ. Muchísimas gracias por tu presencia, Aldo, un placer. Decíamos que si pensamos en la coyuntura, ¿no?, de lo que se está hablando, de cómo se está pensando la política en el territorio, es el momento del consenso. ¿Cuál sería entonces ese diagnóstico que vos harías del peronismo de Villa María? Bueno, creo justamente la palabra clave es el consenso. Creo que en buena hora, porque los tiempos son realmente muy difíciles y los consensos ayudan y mucho. Aquí ha habido un acuerdo de dos sectores fundamentales en el partido, en Villa María y en el departamento, y yo diría también con repercusión en toda la provincia, y que se ha llegado a un acuerdo de unidad, o por lo menos una mirada hacia la unidad, y bueno, teniendo en cuenta la diversidad, los matices, las distintas miradas. Así que está trazado ya un punto de partida. Eso facilita nuestra tarea también, ¿no es cierto? Un punto de partida, una línea de partida y un camino a recorrer. Así que hacia la unidad. Y bueno, y no es solamente eso, sino que haría como un eslogan, ¿no es cierto? Está las situaciones de la coyuntura, cómo nos encontramos nuevamente con los militantes, con la gente, pero también con la sociedad, en sus diversos matices, en sus diversas necesidades. Y bueno, y allí está entonces un partido que quiere siempre tener la mayor vigencia posible. ¿Y qué es la mayor vigencia? La mayor vigencia es estar acorde con la sintonía de la gente. La sintonía de la gente, la sintonía del pueblo, y responder a las expectativas reales de ese pueblo. Vos marcás que la unidad alcanzada es como un punto de partida. No es un punto de llegada, sino un punto de partida. Que indudablemente va a generar desafíos pensando hacia adentro del propio Partido Justicialista, porque estos intereses divergentes que en algún momento no estuvieron muy cerca, que pueden no estar en este momento tan cerca, van a tener que empezar a coincidir en acciones, y a vos te va a tocar como presidente ser quien haga que todas esas situaciones empiecen a converger en un mismo objetivo. Así es, exactamente. Ese es el desafío central en un primer momento, ¿no es cierto? Y habrá que explicar cosas, pero va a haber que escuchar mucho más. Entonces, vamos a hablar con la gente, pero hay que, sobre todo, con el ánimo de escuchar. ¿Cómo te imaginas esas primeras acciones? Muy atento. Bueno, nosotros tenemos una mecánica de siempre, ¿no es cierto? Afortunadamente tenemos una casa partidaria abierta todos los días, todo el día. Entonces vamos a recibir permanentemente a los compañeros en la casa, pero también vamos a ir al encuentro de ellos en su propia residencia, en las unidades básicas, en los centros barriales, etc. Y bueno, allí conversaremos, allí escucharemos. Los compañeros tienen mucho que decir y ya hay trascendido sobre qué tienen que decir y más o menos en qué términos y en qué temáticas tienen para hablar. Aldo, y con relación a que hace más de 20 años que esta fuerza política, digamos que el peronismo ha gestionado Villa María, gestiona Villanueva, digamos como un conglomerado, y que ha llevado adelante políticas, digamos, vinculadas a posicionar este conglomerado en el territorio provincial, en el centro geográfico del país. ¿Cuáles serían,
en este contexto social, político, cultural, esos nuevos desafíos, porque realmente estamos en un momento difícil, pensando en el vecino y la vecina de a pie, digamos, que tal vez en este momento escuchar hablar de elecciones, de políticas, todavía lo ve como algo lejano. Sí, a veces uno simplifica algunas cuestiones y la gente espera más aclaraciones o qué contiene eso. ¿Qué contiene cuando nosotros decimos mayor inclusión social? Bueno, sí, bárbaro, mayor inclusión. Este periodo que vos decías de 20 años ha sido de una gran inclusión social. Y inclusión social se traduce en más empleo, inclusión social se traduce en mayor participación en todos los ámbitos, no solo para la época de las elecciones, sino en general en toda la vida ciudadana. Hay un movimiento mundial que es el derecho a la ciudad. Y bueno, la gente tiene derechos de todo tipo. Hay que reconocérselos automáticamente y permanentemente. Y entonces creo que allí entonces se consolida esto o se aclara más qué significa esto de inclusión social. Inclusión social en que, repito, en el empleo, en empleos dignos, en derechos en todo sentido y también, obviamente, en lo que es lo educativo, lo cultural. Nosotros tenemos que abocarnos en la coyuntura. Hay algunas cosas que son prioritarias, pero después está también lo estructural. ¿Para qué sirve un partido? Y ahí es donde tenemos que estar nosotros dándole sentido a la presencia de un partido político en estos tiempos de la humanidad y en estos tiempos del territorio. Está buenísimo eso que planteas. ¿Para qué sirve un partido? Porque hay una anomia social, política, ¿no? Escuchamos muchas investigaciones y muchas divulgaciones que hablan de esa anomia de los ciudadanos y las ciudadanas con relación a la política. Sí, aparte de la despolitización también. A mí me gusta mucho el tema de que la gente en un momento dado se enamora de la política. Es cierto, porque la política enamora, y lo digo por la experiencia personal. Yo nací para vivir la política y la he vivido. 70 años viviendo la política y enamorándome siempre. Por supuesto, y a ver, hemos pasado, y los peronistas particularmente, hemos pasado años a la intemperie, años. Perón estuvo proscripto y exiliado 18 años, 18 años. Entonces, y sin embargo, inventamos, surgió la resistencia. Y bueno, lo acompañaba un hermano que sacaba la foto para los 17 de octubre, como un elemento más de la resistencia. Y así, ¿no es cierto? O sea, hemos vivido todo. ¿Y en este contexto para qué sirve un partido político? Y bueno, para darle sentido a la política, porque, a ver, nosotros en nuestra universidad tenemos la carrera de ciencia política y valoramos a la política como ciencia, pero no pedimos que todos la vean desde esa perspectiva, la ciencia política. No, vayamos a la praxis política. Claro. Vayamos a la praxis. Y la praxis política tiene que ser de tal calidad, como para que haya una permanente consonancia entre lo que es la ciencia, una maravillosa ciencia política, con la praxis política. Y eso es un desafío inagotable, insobornable que tenemos los que hacemos política, tenemos ese gran desafío permanente de que la praxis política se corresponda con lo maravilloso que es la ciencia política. Entonces, acá está la ciencia, están los libros, están las cuestiones teóricas, está la historia, están muchísimas cosas muy importantes. Pero acá está el pueblo. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer pie. Y acá está el territorio. Que las Naciones Unidas se ocupen de sus graves problemas del mundo. Nosotros tenemos que ocuparnos del territorio nuestro. Del territorio nuestro. Y eso es una preocupación permanente. ¿Qué es permanente? Todos los días. Todos los días.
Y bueno, tenemos nosotros un grupo para el circuito de Villa María con alguna gente de experiencia, pero sobre todo la mayoría muy jóvenes y de distintas extracciones, desde estudiantes hasta profesionales, sindicalistas, o sea, realmente un grupo muy calificado, digamos, en estos términos de expectativa, en estos términos de que un grupo que acepta desafío, que va a estar a la altura de las circunstancias seguramente. Así que bueno, yo tengo un entusiasmo bárbaro. Yo no quiero decir a Paula dice como medio lejano para pensar en el 2023 y tiene razón cuando hay urgencias mucho más importantes para vecinos y vecinas, pero te tenemos acá y no podemos no preguntar, ¿no, Paula? Sí, hay algunos nombres. ¿Cuál es ya esa mirada también Yo no voy a decir que todavía hay mucho tiempo, ni que estamos lejanos. No. Todavía tenemos un tiempo, pero no mucho. Pero este es un indicio de que el año que viene también van a ir unidos, digamos, esto que se ha consensuado para este momento histórico, ¿continuará? Yo tengo todas las expectativas y es un desafío de todos eso de que continúe. Y suyo también como presidente, totalmente, claro. Totalmente. Es una cuota parte de responsabilidad que he aceptado desde el momento que dije sí, voy. Como aquella persona, digamos, que puede unir el diálogo, y que de hecho lo ha hecho, de Eduardo Castelo, Martín Gil, digamos, y todo lo que atraviesa también desde otro... Sí, yo tengo el mayor reconocimiento a Eduardo y a Martín por pensar en que yo pueda hacer una especie de síntesis dentro de lo que es nuestro vasto partido, movimiento, porque nosotros somos... A mí me gusta hablar mucho del movimiento, porque el partido es más cercano a lo coyuntural. Claro, es más cercano a lo coyuntural, que hablamos de lo coyuntural y de lo estructural. Y el movimiento es más de cara a lo estructural, de tener vigencia siempre, de tener abiertas todas las puertas posibles. Y que la gente se acerque al movimiento, aunque no esté en el partido, inclusive hay gente que se acerca al movimiento por distintas razones. Supongamos mañana le interesa un programa cultural que nosotros, o educativo, o de capacitación, de formación profesional, que nosotros estamos dispuestos a realizar. Tenemos muchos en la cabeza y ya empezando a planificar todas esas cuestiones. Y bueno, no le vamos a pedir de dónde viene, ni le vamos a decir que le comprometemos el voto. No. Ahí en el movimiento está un poco esto que decíamos de la sintonía con la gente, con el pueblo, sin la mezquindad de un voto más, menos. No estamos... En absoluto, por lo menos yo no estoy en absoluto en eso. Bueno, interesante que Aldo Paredes haya asumido este desafío, como él decía, que él ama la política, que es un enamorado, y sin dudas para llevar adelante este periodo de unidad del peronismo de Villa María, seguramente tiene muchas cosas para hacer y para proponer. Gracias, Aldo, por tu presencia en Periodistas. Continuamos, Mariana, ¿te parece? Me parece. Después de cumplir con la pausa, agradecemos también a Villa María Vivo y a Andrés Ferreras, que reproduce este segmento de la entrevista.